Estamos ya conectados con nuestra entrevistada, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Evelyn, ¿cómo estás? Hola Fernando, buenas noches, muy bien, muchas gracias, ¿tú Oye, bien? cuando te presenté yo dije, bastó una palabra tuya para que quedara la crema. Solamente dijiste que tenías ganas de competir en una primaria interna del partido y, bueno, salieron mucha gente desde la propia directiva hasta parlamentario a señalar que eso no es algo que pudieras decidir tú, sino que eso lo decidía una mesa. ¿Cómo es la cosa en ese sentido y qué te implica a ti o qué te significa que eventualmente decidan si hay o no hay una primaria en tu partido, en la UDI? ¿Me permitiría, Fernando, contar un poquitito qué es una primaria? Porque mucha gente de verdad no lo sabe. La primaria es una elección interna, solamente entre personas que están en un mismo pacto. Y el objetivo de eso es que la gente, los ciudadanos, escojan cuál es el candidato que quieren ellos que los represente. Es decir, aquí no hay ningún problema de que vamos a perder, que si vamos a dividir o que va a entrar la izquierda, no, nada. Esto es una elección solamente para que la gente decida cuál es el candidato que quieren que lo represente y que vaya a la primera vuelta en la presidencial. Desde ese punto de vista, yo siempre había entendido, porque estamos además en un sistema, ¿no es cierto?, de votación voluntaria. No es una votación obligatoria como era hace 10 años atrás. Y por lo tanto, en la primaria, lo más importante es que vayan varios candidatos atractivos y a alguno a lo mejor le interese el medio ambiente, al otro le interesa la seguridad ciudadana, al otro le interesará el narcotráfico, a otro el crecimiento económico, qué sé yo, ¿no? Pero la idea es que hayan varios candidatos que apelen a personas a las que les interesan distintas cosas. De tal manera que si alguien no se emociona con uno de los candidatos, a lo mejor sí se interesa por otro. Y eso significa, ¿no es cierto?, que se van calentando los motores, que más gente participa en una primaria y que por lo tanto se llega en mucho mejor condición a la primera vuelta. De eso se trata la primaria. Por lo tanto, yo siempre había entendido, y nunca me dijeron otra cosa, que en realidad iban a llevar a primarias a las personas que efectivamente los partidos, ¿no es cierto?, estimaran. Y por lo tanto siempre se habló de 5 posibles precandidatos o candidatos a la primaria en nuestros sectores, ¿no es cierto? Está, por ejemplo, Ignacio Briones, está Sebastián Sichel, está Lavín, Joaquín Lavín y está Mario Desbordes. Y por lo tanto, y la quinta era yo. Por lo tanto, cuando yo dije que estaba dispuesta, yo dije que estaba dispuesta a ir a la primaria, porque nunca, jamás, nadie me había dicho que en realidad en la UDI había interés en llevar un solo candidato. Nunca, 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 nunca. Y quiero decir que yo hablé con el presidente del partido, Javier Macaya, el día viernes en la noche, le dije que iba a anunciar esto. Hablé con Joaquín Lavín el sábado en la mañana, vino a mi casa, lo conversamos. Nadie me dijo nada, nada, de que en realidad a lo mejor la directiva proponía que solamente uno de los dos fuera. Bueno, entonces yo digo lo que para mí era evidente, que iba a la primaria y de repente me pegan una bofetada, pero que aquí no nos temblará la mano para decidir lo que sea. Y yo dije, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo lo que entiendo es que si voy a la primaria, puedo aportar por ser mujer, porque además hay ciertos temas en los que yo soy más fuerte, pero también yo entiendo que Sichel podrá ser más fuerte en otras cosas, que Joaquín Lavín, que Mario Desbordes, que cada uno aporta. Y que la idea es que después de hacer las primarias, la persona que gane de verdad es apoyada por los otros. De eso se trata, de lograr la mayor activación posible, la mayor participación ciudadana posible y después el que gana construye con los otros cuatro un programa de gobierno en común. Eso es la primaria. O sea, aquí no hay ningún problema que si vamos divididos, que nos pueda ganar alguien de afuera, no. Por lo demás, el mismo sábado, Joaquín Lavín me mostró unas encuestas que él tenía. Yo no he mandado a hacer encuestas.
y el que decía que si íbamos los 5 a la primaria, él salía primero, yo salía segunda, y el tercero, no me acuerdo quién era, pero venía bastante, bastante atrás. Por lo tanto, esto que ha dicho la UDI una y otra vez, o algunas personas de la UDI, ¿no es cierto?, de que si nosotros dividimos los votos entre Joaquín Lavín y yo, podría entrar un tercero de otro partido, sencillamente no es cierto. La disputa en realidad principal está entre Joaquín Lavín y yo. De tal manera que de verdad me parece que es un error muy grande lo que está haciendo la UDI hoy día, lo que está haciendo la directiva y lo que está haciendo el propio Joaquín Lavín. Porque en realidad, primero, mucha gente no va a entender que si yo soy la única candidata mujer en el año 2021, donde ya desde el 2018 tenemos tomas de universidades y todo, porque quieren, ¿no es cierto?, que las mujeres participemos más, no van a poder entender que me dejen fuera. En segundo lugar, porque estoy empatada con Joaquín Lavín en las encuestas. Y en tercer lugar, porque efectivamente creo que desde el punto de vista de la estrategia para toda la centroderecha, lo lógico es que vayamos a los 5. Sí. Así que ha sido toda una cosa muy, muy rara. Yo no sé si alguien tiene miedo o me tienen molestia, pero yo tampoco sé por qué podrían estar molestos conmigo, porque hasta hace un mes atrás o hace 2 semanas atrás, me estaban pidiendo videos para apoyar a otros candidatos, me estaban pidiendo que participara en la franja, etc. Entonces, yo de verdad encuentro súper, súper rara, y yo voy a seguir explicando, porque me parece, o sea, yo primero no estoy para nada afectada en lo personal, no me siento ni ofendida, ni vilipendiada, ni nada. Sencillamente creo que es un gran error estratégico lo que está haciendo la UDI, lo que está haciendo Joaquín Lavín. Porque si de verdad lo que nosotros queremos es que uno de los nuestros sea presidente de la República, entonces dejar afuera de las primarias a una de las dos personas más competitivas sencillamente es un tremendo error. Evelyn, te escucho hablar y has dicho como 2 o 3 veces, y tú no eres una persona que dice esas cosas así por casualidad. Te has referido a la UDI en tercera persona, no has dicho mi partido, te has referido a Joaquín Lavín en tercera persona, Joaquín Lavín. ¿Qué tanto sientes tú que aquí hay una suerte de... A ver, ¿cuál es la diferencia que tú podrías establecer con Joaquín Lavín en una primaria de este tipo? ¿Dónde está la diferencia entre tú y él si es que tienes que competir? A ver, yo creo, en primer lugar, Fernando, que tenemos caracteres distintos, ¿no? Y a algunos les podrá gustar mucho más Joaquín Lavín y a otros les podrá gustar más el mío. Por ejemplo, en el caso mío, el tema del narcotráfico y el tema que tiene tomadas muchos sectores de la ciudad, de las ciudades en realidad, porque esto es de Arica a Punta Arenas, incluso pueblos chicos ya están con temas de droga muy graves, y el tema de seguridad ciudadana. Yo creo que la gente, por ejemplo, en esos temas confía más en mí que en Joaquín. Probablemente confían más en él que en mí en otras cosas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, yo creo que vamos a tener énfasis bien distinto. Por ejemplo, para mí el tema de la mujer es un tema muy importante. El tema de la autonomía, no autonomía, pero mucho mayor independencia de las regiones, es muy importante porque yo fui diputada por San Antonio y porque fui además 13 años senadora de la región de Coquimbo. Y por lo tanto yo siempre escuché la rabia que hay en muchas de las regiones, en la mayoría de las regiones, en contra de Santiago, porque encuentra que Santiago se come toda la plata y además toma decisiones por las regiones sin conocer la realidad de las regiones. Creo también o sea, hay diferencias, ¿no es cierto? Y para mí el tema de la corrupción es una cosa, pero inaceptable. Esto de estar dando dinero donde no corresponde, contratando empresas que no hacen la pega, pagándoles igual. Esas cosas yo las vengo también denunciando y persiguiendo hace mucho tiempo. Él podrá poner sus énfasis. Él habla, ¿no es cierto?, de un gobierno de unidad nacional, etcétera. Entonces yo creo que cada uno pone sus énfasis. Yo no estoy diciendo
si los énfasis míos son mejores o peores. Yo lo único que estoy diciendo es que esos son mis énfasis. El tema de la ciudad, por ejemplo, que vengo trabajando, ¿no es cierto?, con Iván Poduje, que escribió ese libro, Siete Cabezas, que de verdad recomiendo su lectura. Y con Iván Poduje hemos ido, por ejemplo, a Quilicura, hemos ido a La Pintana, hemos estado recorriendo para ver efectivamente dónde hay terrenos, donde se pueden construir nuevas y mejores viviendas, mejores barrios, cuáles son los edificios que sencillamente hay que demoler porque son un asco. Todas esas cosas, te fijas, las vengo trabajando y esos van a ser los énfasis míos. Y Joaquín Lavín podrá tener sus propios énfasis. Y la idea es que efectivamente la gente pueda decidir cuál es el mejor candidato. Ahora, es bien distinto que esta decisión de cuál es el mejor candidato la tome 1,5 millones de personas, que es lo que puede, la cantidad de gente que puede participar en una primaria, a que la tomen 480 personas de un partido. Sí. Es bien distinto. Evelyn, hay una variable que entró en esta competencia en la UDI, bien interesantemente, que es la variable que el propio Joaquín Lavín planteó cuando él se reconoció socialdemócrata y dijo que lo que le interesaba era un país al estilo de la europea Alemania, con derechos sociales garantizados, en medio de un estallido social y todo lo que ha venido posteriormente. ¿Qué tanto de eso tú sientes que es genuino, primero? Y segundo, ¿qué tanto eso también representa de alguna manera cambios que tú quisieras introducir aquí? A mí me pasa, ¿no es cierto?, que desde hace muchos años yo vengo hablando de la experiencia de Alemania y la Angela Merkel no es de la socialdemocracia, pero tienen grados de equidad y una preocupación por la equidad muchísimo mayor que la que hemos tenido en Chile, ¿no? Y a mí ese estilo de sociedad es el que me acomoda. Vengo y he tenido varios foros con distintas personas sobre si, por ejemplo, lo importante es reducir la pobreza o mayores grados de equidad. Y yo siempre he dicho que reducir la pobreza es absolutamente indispensable, o sea, es obvio, pero que no basta. Porque en realidad en una sociedad donde hay demasiadas diferencias, y en Chile existen demasiadas diferencias, en un país donde existe eso, no va a haber paz. Va a haber delincuencia, va a haber resentimiento y van a haber problemas. ¿Qué es lo que nos ha pasado en Chile y qué es lo que vimos, ¿no es cierto?, con el 19 de octubre del 2019? Entonces, en esa materia, yo creo que tenemos diferencia. Yo nunca he sido así como de la escuela de Chicago, he sido mucho más de la escuela europea, que habla de una economía social de mercado. No es una economía de mercado, no es una economía, un país neoliberal, es una economía social de mercado, donde en realidad el tema de la equidad está construido en el diseño de todas las políticas públicas, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me motiva, eso es lo que yo siempre he dicho. Me ha valido problemas con algunos institutos, porque yo en general he sido bastante crítica de eso, pero ese es mi énfasis. Ahora, perdona. Y eso no es socialdemocracia, perdón, y eso no es socialdemocracia. Lo que quiero decir es que muchos partidos de esos países han hecho política de centro-derecha, pero con un énfasis en la equidad. Y eso es lo que a mí me acomoda. Yo no soy socialdemócrata, eso es más bien de Partido Socialista, pero sí creo en la equidad como lo cree, por ejemplo, varios partidos de derecha en Europa, no en Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos, que es generalmente el modelo que ha tomado la centroderecha en Estados Unidos, en Chile, perdón, allá ni siquiera hay como un servicio, un FONASA. No hay un sistema de salud para todo el mundo. En Estados Unidos ahora, acuérdate el tremendo lío que hubo, ¿no es cierto?, cuando Obama propuso el Obamacare. Sí. Claro, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que yo me siento muy lejana de lo que es ese modelo de Estados Unidos en que cada uno se la rasca como puede. Yo creo mucho más, ¿no es cierto?, en un Estado más fuerte que protege, que guía, pero que también es muy sancionador. O sea, lo que sí me gusta de Estados Unidos
es que cuando hay alguien que comete un fraude, aunque sea a otros privados, se puede pasar 100 años, es decir, de por vida en la cárcel y no sale nunca más, ¿no? Y yo, en cambio, creo que en Chile nadie fiscaliza, y si es que se fiscaliza y se encuentra un culpable, de alguna manera nunca llegan a la cárcel. Y eso a mí no me parece, porque cuando en una sociedad hay una sensación de injusticia, de que a los poderosos nunca les pasa nada, que pueden hacer lo que quieran, igual van a quedarse con la plata y además van a estar en libertad. Bueno, esa es una sociedad, ¿no es cierto?, en que esa sensación de injusticia obviamente va a traer violencia. Ahora, Evelyn, todavía en Chile nosotros estamos cruzados en determinados momentos por lo que fue la dictadura. Y probablemente para tu sector elegir en una primaria no es tan relevante, pero para el país en una elección presidencial probablemente cuenta la historia de cada cual. Joaquín Lavín fue participante ahí, tú fuiste hija de uno de los miembros de la Junta Militar, y por lo tanto, ¿qué tanto sientes que arrastras también, como lo hace Joaquín Lavín y lo sacan cada tanto en las redes sociales, arrastras cada tanto esa historia? ¿Y qué tanto te puede pesar? Me pasa que yo la verdad es que estoy bien orgullosa de lo que hizo mi padre. Mi padre en todo momento trató de trabajar por lo que fuera lo mejor para Chile. Y eso le valió hartos problemas. Eh, Me acuerdo, ¿no es cierto?, que fue considerado de alguna manera traidor por haber dicho que él no había ganado esa noche. Pero lo que es bien relevante es que todos los comandantes y jefes tenían el derecho en ese minuto a seguir, no me acuerdo si por 4 o por 8 años más, lo cual era bastante raro. Y mi papá no iba a tomar ese derecho, o sea, él iba a renunciar como correspondía porque él creía que eso era lo correcto. Y sin embargo, el electo presidente Elwin lo llamó y le pidió que se quedara. Y yo creo que esas cosas también hay que recordarlas. Yo creo que mi padre fue un hombre sensato que trató de hacer lo que en ese momento se podía y lo que era más correcto. Y como te digo, fue el único que siguió, era el único que quería renunciar, o no, parece que también renunció Merino, no me acuerdo. Pero él quería renunciar y fue al único al que el presidente Elwin le pidió que siguiera. De tal manera que yo no siento ningún peso, al contrario, siento mucho orgullo por mi padre. Sí. Además de mucho cariño, obviamente. Sí, Ya no está. ahora la otra parte de la pregunta era Una cosa bien qué tanto crees importante, que Fernando. puede ser importante para el país. No te digo para tu sector, que probablemente no sea tan relevante, pero para el país. Si es que tú quieres competir y quieres sobre todo ganar, vas a necesitar una masa de gente que no es necesariamente derecha, que tiene que votar por ti. Y esa gente todavía tiene metida en la cabeza lo que fue la dictadura. No, yo creo que no. La mayoría de la gente ya está mirando hacia el futuro. Por lo demás, yo he sido electa varias veces. He sido electa además en zonas que son consideradas rojas. Cuando yo fui, por ejemplo, a San Antonio, en ese minuto nosotros estábamos doblados. La Concertación tenía los 2 diputados, porque en esa época eran 2 diputados por distrito. Y yo, siendo hija de mi padre, gané en una zona que era roja. Y después, ¿no es cierto?, me fui a la cuarta región, que en general también, fíjate que de 6 diputados, 5 eran de la Concertación. O sea, era una zona muy difícil. Y siendo hija de mi padre, también gané ahí. Y después que yo salí, nos volvieron a doblar, ¿no? De tal manera que la verdad es que no tengo ningún temor en eso. He sido capaz de ganar en zonas muy difíciles y yo creo que tiene que ver con que la gente entiende que yo no estoy ahí para servirme, ni estoy ahí para defender politiquería, ni estoy ahí para discutir el pasado, sino que en realidad a mí de verdad me interesa cómo lograr hacer buena, una buena administración de tal manera de ir resolviendo los problemas que le aquejan a la gente. Yo en general, si por ejemplo, mientras yo era senadora,
Por ejemplo, el entonces presidente Lago nos llamó a ver si es que, a contarnos este proyecto de ley del auge. Claro, en estos momentos que estamos viviendo en Chile, si Lagos hubiese propuesto algo, toda la derecha habría salido diciendo que no, que por qué no, porque en esa estamos en Chile, ¿no es cierto? En ese momento, a mí me pareció que era una buena idea, ¿no es cierto?, de darle prioridad a las enfermedades más graves, a las enfermedades que pueden ocasionar la muerte. Y no tuvimos un acuerdo en cada una de las cosas, pero salió una ley muy buena. Y todo el mundo reconoce que efectivamente yo jugué un rol bien importante en el auge, en todo lo que fue, ¿no es cierto?, eh, el nuevo modelo de salud. Así que a mí me parece que uno tiene que escuchar a todo el mundo, tiene que escuchar a gente que piensa distinto que uno. Muchas veces uno escucha de alguien que piensa distinto, uno de repente se da cuenta que había un elemento o dos o tres o 10 que no había tomado en cuenta. Y por eso que yo creo muy fuertemente en que tenemos que ser capaces de escucharnos unos a otros, pero de verdad escucharnos, o sea, con ganas de entender lo que te está diciendo el que está al frente. No escucharlo para ver cómo le pego, ¿no? Sino que de verdad para decir, chuta, en eso él tiene la razón y yo no. Creo que eso es fundamental y creo que eso es lo que los chilenos están buscando. Y yo también creo que yo he ido cambiando, ¿no es cierto? Yo ya tengo muchos, muchos, muchos años y por lo tanto uno también empieza a entender que uno no tiene toda la razón. Cuando uno es muy joven, uno cree que uno tiene toda la razón y todos los demás están equivocados. A estas alturas, yo creo que al contrario, cuando tú escuchas a mucha gente y los escuchas de verdad, y de alguna manera tratas de meter en la solución lo que ellos piensan también, yo creo que uno llega a mucho mejores soluciones para la gente. Sí, y en el ámbito de lo que se está... Desgraciadamente a eso hoy día se le llama cocina. Sí, pero sobre eso te voy a preguntar, en el ámbito de lo que hoy día está pasando, ¿qué recomendación tú le darías al presidente de la República, suponiendo que te escucha? Yo no me atrevo a hacer recomendaciones a nadie. Yo solamente puedo decir qué haría yo si estuviera en Ok. esos zapatos. Yo efectivamente trataría de hacer conversaciones muy en serio, de tratar de escucharse, de tratar de respetar, de tratar de no comunicar yo misma las cosas, sino que dejarlo a la gente que está negociando, porque la verdad es que Chile necesita con urgencia, necesita desesperadamente que las personas que tienen más poder se pongan de acuerdo y busquen una vía de solución para los muchos problemas que está viviendo nuestro país. Creo que no es momento para ningún tipo de pequeñez, no es momento para ningún tipo de gustito. Es tiempo de verdad de pensar en Chile, en la gente que lo está pasando mal, y no en las pequeñeces, ¿no es cierto?, de que si gana un puntito o pierde un puntito, porque al final nadie gana. Cuando uno ve la encuesta CEP es para llorar. El 2%, más o menos creo, de la gente tiene confianza en los partidos. Creo que era el 4% que tiene confianza en el Congreso. O sea, realmente, si alguien cree que haciéndose el listo, poniéndole zancadilla al que está al frente, siendo miserable y negándose a todo lo que viene del frente, si alguien cree que con eso va a ganar, perdón, perdemos todos. Y pierde Chile además, que es lo peor de todo. Sí, Evelyn, en el caso de, por ejemplo, algunas de las cosas que tú mencionaste, ¿tú estarías de acuerdo en una renta básica universal lo suficientemente importante y lo suficientemente dilatada en el tiempo como para evitar que estemos todo el Parlamento, todas las autoridades pensando de dónde podemos sacar o extraer recursos para poder apoyar a las familias y terminamos sacando las platas de la AFP o sacando las platas del seguro de cesantía, en fin? Mira, cuando uno habla de la renta básica universal, uno tiene que efectivamente ponerse de acuerdo por cuánto tiempo
cómo se va quitando después y a quiénes se va quitando, pero además hay que ponerse de acuerdo cómo se va a financiar eso, porque eso cuesta harto dinero. Creo que es muy necesario darlo y además que sea lo más simple posible, porque mucha gente no ha entendido o queda por un detalle fuera de la ayuda, etcétera. Y por eso que tiene que ser sencillo, tiene que ser muy extendido y también tenemos que ver cómo lo vamos a financiar. Y lo tenemos que financiar de tal manera que en algún momento, cuando termine esta pandemia, igual empiecen a crearse trabajos y empiece a haber un poquito más de inversión, porque si aquí no se crean trabajos y no hay inversión, en algún momento ese dinero se va a acabar, ¿no? Nosotros no nos podemos endeudar así como una dueña de casa se puede endeudar una vez, dos veces cuando tiene una emergencia. No puede estar endeudándose todos los meses durante 2, 5, 10 años porque en algún minuto ya sencillamente nadie le va a prestar. Así que tenemos que mirar esas cosas y son de los temas en los cuales yo creo que realmente tenemos que llegar a acuerdos nacionales. Y probablemente tenemos que llegar a acuerdos nacionales no solamente para esto que viene, sino que para los próximos 4, 6, 8 y 10 años. Creo que tenemos que ver, por ejemplo, cómo vamos a avanzar en una mayor equidad y mayor calidad, que nunca lo hemos discutido, en materia, por ejemplo, de educación, que para mi gusto es lo que más nivela la cancha. ¿Cómo vamos a tener un mayor acceso a la salud más rápido? ¿Cómo vamos a mejorar los barrios? Hay ciertos barrios que de verdad son invivibles. ¿Por cuáles vamos a empezar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a reemplazar? ¿Cuánto va a ser el tamaño mínimo de un departamento? ¿No? ¿Cómo vamos a financiar eso también? O sea, creo que son tantas las cosas que nos tenemos que poner. Tenemos que ponernos de acuerdo cuáles son las cosas que producen mayor equidad. ¿Cómo se logra mayor equidad? ¿Qué es lo que ha resultado en otros países? Porque acá muchas veces nos vamos de experimento en experimento. En educación, por ejemplo, hemos gastado miles de millones de dólares, miles de millones. Y la calidad de la educación en la educación municipal, que es obviamente la que me interesa, no ha avanzado nada, nada. Nuestros niños que van a los colegios municipalizados no están aprendiendo más que hace 10 años atrás. Y la brecha con aquellos niños cuyos padres pueden pagar un colegio no se cierra. Ahora, eso que estás diciendo me lleva también a otra pregunta, que de alguna manera es este tema que cruza la sociedad chilena, que es el tema de la desigualdad, que es el tema de los desequilibrios brutales. Y eso tiene que ver con situaciones extraordinariamente prácticas, son cosas pero muy precisas. Tú mencionaste... y me parece muy interesante que lo hayas hecho. Tú mencionaste que como un valor el que en Estados Unidos el más empericotado y ricachón de todos, si cometía una evasión de impuestos, se iba preso. A la cárcel. Exactamente. En Chile la evasión de impuestos y la elusión de impuestos es una práctica en un Excel que te la diseñan y que uno la hace consistentemente y todo el mundo lo sabe ahí. ¿Cómo se hace eso? Y nadie fiscaliza y nadie mete a la cárcel. Y nadie, no solamente nadie mete a la cárcel, sino además que critican a las otras personas porque les dan un bono, porque van a dejar de ir a trabajar si es que reciben ese bono, mientras ellos están eludiendo o evadiendo una cantidad gigantesca de miles de millones de pesos todos los años. Entonces, ¿cómo se enfrenta eso? ¿Qué te lleva a chocar con los poderes fácticos, bueno, que están mucho más cerca de tu sector que de la oposición? Mira, en esto hay que ser, la palabra en inglés es ruthless, no hay que tener escrúpulo alguno, no hay que tener misericordia alguna. El que evade o elude impuestos, a la cárcel, o que la multa sea 3 o 4 veces más lo que eludió. ¿Sabe lo que me pasa? En Chile hay rabia y hay buenas razones para que haya rabia. La gente ve a cada rato
que a una persona que se robó, no sé, algo, para la cárcel. Pero cuando ven que han habido robos gigantescos, yo te quiero decir, cuando yo llegué a la Municipalidad de Providencia, faltaban 7.000 millones de pesos. 7.000 millones de pesos, que no estaban. Y que justamente eran para la educación de los niños más vulnerables, porque a Providencia, a nuestro liceo y a nuestros colegios, el 85% de los alumnos es de otras comunas. Y no sé, puede ser el 70% son vulnerables. Entonces, que esa plata que era para esos niños hoy día no esté, no se haya gastado en lo que debía gastarse, eso es inaceptable. Pero ¿quién fiscaliza? Nadie fiscaliza. En este caso, Hablemos, por ejemplo, de cosas que son, incluso abarcan más colusiones. ¿cuál? La colusión. Las Las colusiones. colusiones. Pero la colusión debiera de verdad penarse con cárcel y muy larga. Porque la colusión es el veneno. Cuando yo digo que yo creo en la economía social de mercado, que es la que funciona en Alemania, bueno, pero eso funciona solamente cuando no se ponen de acuerdo los empresarios para cobrarle mucho más a los consumidores. Eso es veneno. La gente que hace eso está atentando directamente en contra de la democracia y en contra de la convivencia nacional. Eso es inaceptable, inaceptable. Es inaceptable también cuando se pagan 3, 4 o 5 veces más por el cambio de luminarias, que a mí me tocó destapar, ¿no es cierto? Es inaceptable cuando tú en realidad pones a toda tu parentela en puestos de gobierno. Es inaceptable. Y es inaceptable también que personas, ¿no es cierto?, que tienen dinero, le coticen por el mínimo a sus trabajadores mientras viajan 2 o 3 veces a Europa. Mi reclamo es que cada vez que yo he hablado de corrupción, y vengo hablando de esto desde el gobierno de Lagos, ahí empecé a hablar con mucha fuerza sobre la corrupción. De hecho, fui la que denuncié el tema del MOPGATE y muchas otras cosas. Denuncié también el tema de los carros esos F, ¿te acuerdas? De los trenes que trajeron de España y que no Sí. funcionaron. Ahí terminé yo pagando 6 millones de pesos. Así es la justicia en Chile. Entonces, ¿sabes lo que me pasa? Yo siento con desesperación que los tribunales no meten preso a la gente eh, poderosa. Veo con desesperación que la Contraloría no controla. En el caso, por ejemplo, de las luminarias LED, este escándalo, habían habido varios reclamos a la Contraloría y la Contraloría no se dio cuenta de nada, fíjate. Y a mí me bastó echarle una mirada y decir aquí hay corrupción. Entonces, y por eso es que yo hablo también con mucha fuerza que uno de los cambios que hay que hacerle a la Constitución urgente es cómo se nombran a los jueces en Chile y cómo se nombran a los ministros de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema. Fíjate que hoy día, por ejemplo, si un ministro de la Corte de Apelaciones quiere llegar a la Corte Suprema, bueno, primero tiene que conseguir que estar en la quina de la que hace la Corte Suprema. Después lo tiene que nombrar el presidente. Y después todavía requiere los votos del Senado. Entonces dime tú, si a ti te llega el desafuero de un parlamentario, de un senador, y tú sabes que tú quieres llegar a la Corte Suprema, ¿qué vas a hacer tú? Ese día te vas a enfermar y no vas a ir a votar. Porque si tú votas como quieres votar por el desafuero, nunca más vas a llegar a la Corte Suprema. Porque resulta que no te van a nominar si el parlamentario es del sector del presidente, o no te van a dar el voto suficiente si es que el parlamentario es del otro lado. Eso hay que desarmarlo, porque esta injusticia que tenemos, ¿no es cierto?, en que la gente más poderosa no paga nada, tiene mucho que ver con la forma en que se nombran los jueces. Los jueces, fíjate que los nombra el presidente de la República en forma directa. Sí. Si eso no puede ser, eso es bárbaro, porque en realidad justamente el Poder Judicial tiene que ser un contrapeso muy fuerte para el presidente y todo el Poder Ejecutivo, y tiene que ser también un contrapeso muy fuerte para el Poder Legislativo.
pero hoy día ellos son nombrados por estos dos poderes. ¿Cómo van a poder actuar en forma independiente? Bueno, podríamos seguir conversando cualquier cantidad, pero... Esos son mis énfasis, Ok, esos son mis énfasis, me parece, Fernando. solamente me queda una última pregunta, que también es una pregunta histórica tuya, Evelyn. Tú estuviste dispuesta en un momento muy jodido para tu partido, cuando los candidatos empezaron a perderse, uno porque tenía paraíso fiscal, el otro porque tuvo una enfermedad, y de pronto tienen que llamar a alguien para ir a competir. Te llaman a ti, y yo creo que no había nadie en Chile que no supiera que ibas a perder. Y tú aceptaste esa situación y fuiste a perder, porque había que llevar un candidato, digamos. Y me sorprende, para serte franco, porque hoy día cuando tú pides que haya una posibilidad de primaria donde puedan competir los candidatos, efectivamente la forma en que básicamente te dijeron que eso no podía ser era que, mira cabrita, esto lo decide una mesa de personajes ahí, no te metas en esto. Y en una de esas tú podrías haber sacado parte del historial, digamos. Cuando todos ustedes fracasaron, cuando todos ustedes se equivocaron, cuando todos ustedes pusieron a personas que tenían plata en paraísos fiscales y que se demoró 24 horas en sacarlo, y después tuvieron que llevar a Longueira, que se enfermó, ¿a quién fueron a buscar para que fuera a perder estrepitosamente con quien estaba mucho más alejada de las encuestas? Fue a mí. ¿Y qué? ¿Les puse alguna condición? ¿Les dije algo? ¿Por qué no saliste a decir una cosa como esa? Fernando, yo no soy así. No soy de las que lloriquean, no soy de las que me hago la víctima. Eh, Creo que eso no se hace. Y me pasa también lo siguiente, Fernando. Yo sé que mi papá, en caso de guerra, hubiese dado la vida por Chile. No me cabe ninguna duda que lo hubiera hecho. Nosotros queremos, mi familia, mi papá, mi mamá, nosotros somos todos de alguna manera descendientes de inmigrantes que hemos encontrado, bueno, que encontraron en realidad, porque hace muchas generaciones atrás, que encontraron un país que los recibió y los recibió bien, nos recibió. Y por lo tanto hay un cariño muy, muy, muy profundo y una lealtad muy grande hacia Chile. Yo no voy a andar lloriqueando, no es mi estilo. Y me pasa que si mi padre estaba dispuesto a dar la vida, ¿cómo no yo no voy a estar dispuesta a ir a perder? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto es perder? Siento, sí, hay mucha gente que no le gusta perder y todos miraron para el lado en ese minuto. Yo no soy así y tampoco voy a andar cobrando cosas. Cuando yo decidí que iba a ir y que iba a dar la cara y que fue muy difícil porque yo sabía que no iba a haber plata, sabía que no iba a haber apoyo, sabía además que después iban a decir que yo perdí porque era mala candidata, porque todas esas cosas pasaron, ¿no es cierto? Me dejaron sin un peso, me dejaron sola, pero en fin, pero hubo mucha gente que igual dio la cara conmigo, me acuerdo la gente que me acompañó y estoy muy agradecida, pero yo al final tomé la decisión y por lo tanto no lo voy a andar cobrando, no es mi forma de ser, no lo voy a hacer nunca así. Si quieren me nominan, si quieren no me nominan, a mí no se me va a arruinar la vida porque sea o no sea candidata. Sencillamente yo creía que tenía, o creo más bien, que tengo algo que decir, que con todo lo que he vivido me he ido formando convicciones y mis convicciones además han ido cambiando en el tiempo. Yo no soy la misma que cuando era diputada, porque uno también cuando ha representado a regiones cambia la visión de Santiago, del centralismo, cuando ha visto la miseria y ha estado, ¿no es cierto?, en lugares espantosos, tú te das cuenta, o sea, tú vas también evolucionando. Y yo creo que tengo cosas en las que tengo convicciones muy fuertes. Creo que, por ejemplo, Sí, el narcotráfico hay que enfrentarlo ahora, ya, y con mucha dureza, pero también con mucha inteligencia, sí. porque le está arruinando la vida a mucha gente. En una de esas también tenemos que decidir, o por lo menos conversar, si, por ejemplo, el tema de la marihuana se legaliza o no.
Yo todas esas cosas creo que uno tiene que zafarse de tanta cosa que uno tiene metido en la cabeza y ver si ha funcionado o si no ha funcionado en otros países. Creo que hay que ser mucho más práctica, creo que hay que conversar mucho más, creo que hay que tener la cabeza mucho más abierta. Pero yendo finalmente a tu pregunta, yo nunca voy a cobrar nada. Yo nunca he peleado por un puesto o por un puesto para nadie de mi familia. Nadie de mi familia ha trabajado en el gobierno, salvo que lo hayan nombrado otros, por ejemplo, en tiempos de Frei, creo. Eh, pero el gobierno de Frei propuso a mi marido al Banco Central y yo ahí Sí. me abstuve, salí de la sala, no voté, me parecía que no había que hacerlo. Pero cuando lo han nombrado a algo, solamente mi marido ha trabajado en eso, ninguno de mis hijos, ninguno de mis hermanos, yo no ando pidiendo favores para mí, no ando cobrando nada de lo que yo haya hecho, yo me hago cargo de mis decisiones y yo solamente quiero decir Sí. que lo que está haciendo la UDI es una muy mala decisión. Es una mala decisión estratégica. Yo no estoy defendiendo mi derecho a ir de candidata. Yo lo único que quiero es que nuestro sector lo haga bien. Y hacerlo bien significa llevar todos los candidatos posibles que sean competitivos para que efectivamente puedan mover muy fuertemente a la ciudadanía. Evelyn Matei, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Que te vaya muy bien. Un gusto, que esté muy Chao. bien, Fernando. Un gusto haber hablado.